En su comentario en Efesios, el maestro de la Biblia, Ray Stedman, comienza uno de sus capítulos con estas palabras. Dijo, la gran pregunta con la que los hombres luchan continuamente en nuestros días, como la han hecho a lo largo de la historia, es si hay o no un propósito en el universo. ¿Tienen algún sentido los eventos de la historia? Pues muchas de las mentes más grandes en nuestro mundo haya conocido responderían a esta pregunta diciendo algo parecido a no hay propósito en el universo, la historia no tiene ningún sentido. Por ejemplo, en su primera conferencia como presidente de la Universidad de Cambridge, G.N. Clark dijo esto y comento, dijo, no hay ningún secreto ni ningún plan en la historia por descubrir. No creo que ninguna consumación futura pueda dar sentido a todas las irracionalidades de las épocas anteriores. Si no podía explicarlos, menos aún podía justificarlos. Incluso el personaje de William Shakespeare, el protagonista Macbeth, intervino en la aparente insensatez de la vida cuando dijo Macbeth que la vida es un cuento contado por un idiota lleno de sonido y furia que no significa nada. Y fue el filósofo francés André Maurois quien dijo estas sombrías palabras. Dijo, el universo es indiferente. ¿Quién lo creó? ¿Por qué estamos aquí en este insignificante montón de barro girando en el espacio infinito? No tengo la menor idea y estoy convencido de que nadie más tiene la menor idea. No le invitaría a él a una fiesta. Pero mira, no solo son intelectuales los que ven el mundo como que estar sin sentido, irracional y sin propósito. La mayoría de las personas que escuchan o leen las noticias de hoy en día sienten que los eventos mundiales no tienen ningún sentido para ellos. Todo parece tan inútil y sombrío. Y tan triste, y entonces tienden a levantar los brazos y decir, ¿quién sabe qué va a pasar en este mundo loco en el que vivimos? Pues el apóstol Pablo sabía lo que iba a suceder en el mundo porque Dios se lo reveló. Y si hubiera estado vivo hoy Pablo para escuchar esos comentarios negativos hechos por los llamados intelectuales, Pablo habría estado en fuerte desacuerdo con ellos de que no había propósito en el universo y que la historia no tiene ningún sentido. Porque en Efesios 1, el apóstol escribió sobre el propósito de todas las cosas y hacia dónde se dirige este mundo. Eso es lo que dijo Pablo en Efesios 1, en la segunda parte del verso 8 al 10. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. Ahora queremos ver esta mañana estos versículos porque queremos entender estos versículos porque hoy, siendo el primer domingo del mes, es el día en que nosotros como congregación observamos la comunión. Y dado que estos versículos están relacionados con la muerte de Cristo y nuestra salvación, entonces es más apropiado que no solamente estudiemos y que lo entendamos, pero que dejemos que nos moldeen nuestro pensamiento. Verás, estos versículos son una continuación de lo que Pablo comenzó a escribir en el versículo 3 de su primer capítulo en Efesios, cuando alabó a Dios el Padre por todas las bendiciones espirituales que Él ha dado a cada creyente en Cristo. Versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y desde este versículo en adelante hasta el final del versículo 14, que es una larga y grandiosa oración, el apóstol Pablo revela varias verdades sobre lo que Dios ha hecho en nuestras vidas para lograr nuestra salvación. Ahora, lo que hemos visto hasta ahora
en los meses anteriores que hemos estudiado estos versículos es que el apóstol comienza diciéndonos que fuimos elegidos por Dios soberanamente para estar en Cristo, para que fuéramos santos e irreprensibles. Dice en el verso 4, según nos escogió en Él antes la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Además, Pablo dijo que Dios nos predestinó para convertirnos en los adoptados de sus hijos adoptivos. Verso 5, para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme el beneplácito de su voluntad. Ahora, ¿por qué el Padre hizo todo esto? ¿Por qué ha sido tan amable y tan misericordioso con nosotros para elegirnos para estar en Cristo y luego predestinarnos para ser sus hijos adoptivos? Ciertamente no fue porque nos lo merecíamos, tanta misericordia y bondad, porque éramos pecadores rebeldes que odiaban a Dios y que no querían tener nada que ver con Él. De hecho, en el siguiente capítulo de Efesios, capítulo 2, Pablo dirá que nacimos en este mundo espiritualmente muertos en nuestros delitos y pecados. Caminamos de acuerdo con influencias demónicas y fuimos caracterizados como hijos de desobediencia y vivimos nuestras vidas complaciéndonos en deseos y lujurias carnales. Por lo tanto, no había nada bueno en nosotros que merecía tan bondad de Dios que mostrara al elegirnos para ser sus hijos salvos. Y ciertamente Dios no nos eligió porque sabía que algún día lo elegiríamos a Él. Eso no solo es ilógico, sino que también es teológicamente imposible, porque como aquellos que estaban muertos en sus delitos y pecados, no teníamos la capacidad de elegirlo a Él. Pero digamos que aunque solo sea por el bien de la discusión, digamos que fuéramos capaces de elegir a Cristo como nuestro Salvador, entonces podríamos y lo haríamos jactarnos y decir, bendito sea yo, porque descubrí todo esto y tomé la decisión correcta y otros no, en lugar de bendecir a Dios el Padre por elegir salvar a un pecador tan miserable como yo. Tal jactancia es claramente contraria al propósito para el cual el apóstol Pablo dice que Dios nos eligió. Verás la razón y el propósito supremo por los cuales fuimos elegidos por Dios para ser salvos y predestinados por Él es para nosotros darle alabanza a Él, no a nosotros mismos, sino a Él. Y eso es exactamente lo que Pablo dijo en el verso 6. Para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Eso es Cristo. Escuchar atentamente lo que se nos está diciendo aquí es que Dios, por la bondad misericordiosa de su corazón, te eligió a ti. Te eligió a ti junto a una multitud de otros pecadores para ser un pueblo para su Hijo. ¿Por qué? Para que toda la eternidad nosotros, su pueblo, podamos asombrarnos de Él y alabarlo por su misericordia y gracia. Es por eso que Dios te salvó. Y la maravillosa paradoja de todo esto es que en cuanto más creces en tu relación con Cristo, más reconoces la profundidad de tu propio pecado y cuán indigno eres de su gracia en la salvación. Y en cuanto más reconoces lo completamente pecador que eres e indigno que eres, cuanto más te des cuenta de que solo eres salvo porque Dios te eligió para salvarte, más tu corazón y tu boca dará alabanza por su gracia, por todo lo que Él ha hecho por ti. Sin embargo, el hecho de que el Padre nos haya elegido para ser salvos en la eternidad pasada no significa que fuéramos salvos automáticamente. No quiere decir eso porque todavía necesitábamos que se abordara nuestro problema, el pecado, ya que nuestro pecado es lo que nos separó de Él. Eso teníamos que arrepentir. Entonces, para que podamos experimentar la salvación,
necesitábamos un sustituto perfecto que pagara por nuestros pecados, alguien que, aunque justo y por lo tanto exento del juicio divino, estuviera puesto en nuestro lugar, soportando nuestro castigo para satisfacer la santa justicia de Dios. Y como sabes, solo hay una persona en todo el universo que pudiera hacer esto. Y esto es exactamente lo que Pablo continúa a decirnos que sucedió, mientras nos explica que Jesucristo fue ese sustituto perfecto que lleva el pecado y que nos redimió. Mirar Efesios 1:7 y la primera parte de 8. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. Ahora, en estos versículos que examinamos y los examinamos el mes pasado, descubrimos una serie de verdades importantes sobre este concepto de redención. En primer lugar, descubrimos que el significado de la redención el significado es pagar un rescate para liberarnos, para comprarnos en el mercado de esclavos del pecado. También descubrimos el método de nuestra redención, es decir, el enfoque de Dios para rescatarnos, el método que usó para rescatarnos, el precio que se pagó para liberarnos. Ese precio, aprendimos, fue la sangre de Cristo. Tenemos redención por medio de su sangre. O sea, es decir, su vida, la vida de Cristo puesta en la cruz, fue el pago de redención que satisfizo la santa justicia de Dios y por lo tanto nos liberó de la pena del pecado. También descubrimos que una de las marcas de alguien que es redimido es que sus pecados han sido perdonados por Dios, lo que significa que nuestros pecados han sido eliminados de nosotros. Eso es lo que quiere decir perdonado, enviados y descartados de nosotros para siempre y nunca más para volver. Y que el perdón de Dios es de acuerdo con las riquezas de su gracia, lo que significa es que es infinito e inconmensurable. No se puede... No, es tan grande y tan infinito que nunca podemos temer que su gracia no es suficiente para nuestros pecados porque hemos pecado tanto. Eso nunca sucederá. Porque cuando Él perdonó nuestros pecados, su gracia infinita se derramó sobre nosotros. Dice Pablo, de modo que se desbordó. Eso es lo que significa pródimo. Cuando Él perdonó nuestros pecados, su gracia se desbordó de modo de que fue totalmente y es totalmente suficiente para lidiar con la enormidad de nuestro pecado. Como dijo John MacArthur, dijo, nunca debemos preocuparnos de que nuestro pecado supere el perdón misericordioso de Dios. Donde el pecado crecía, nos asegura Pablo en Romanos 5:20, abundó más la gracia. Nuestro Padre Celestial no nos da simplemente un perdón de subsistencia que apenas cubrirá nuestros pecados si tenemos cuidado de no exagerar. No podemos pecar más allá de la gracia de Dios porque por muy malvados y extensos que sean o lleguen a ser nuestros pecados, nunca se acercarán a la grandeza de su gracia. Gracias a Dios por eso. Y ahora hoy a medida que vamos continuando trabajando a través de estos versículos de Efesios 1, vamos a mirar más a fondo al plan de redención de Dios al observar otra verdad notable sobre la redención, sobre la gracia. Y al hacerlo, veremos que conectado a nuestra redención hay un propósito para el universo. Y que no solo nos estamos acercando cada vez más hacia que se cumpla ese propósito, sino que realmente podemos entender cuál es ese propósito. Y así, habiéndonos hablado del significado de nuestra redención y el método por el cual Dios llevó a cabo nuestra redención y de la marca de nuestra redención, Pablo nos habla ahora de la mente, es decir, el pensamiento de aquellos que han experimentado la redención. Ahora sabemos por lo que Pablo nos acaba de decir que Dios ha prodigado
su gracia sobre nosotros al perdonarnos todos nuestros pecados. Lo acabamos de leer. Sin embargo, como continúa el apóstol, nos dice que Dios también prodigó su gracia sobre nosotros para otra cosa, algo además del perdón de nuestros pecados. Es fácil no ver esto. Fíjate en lo que dijo Pablo en el verso 8, el que nos prodigó con toda sabiduría y perspicacia. Ahora, la forma en que está escrito esto en muchas de nuestras Biblias inglés da la impresión de que la sabiduría y la perspicacia mencionadas aquí no tienen nada que ver con que Dios nos la prodigue. Es decir, ¿cómo nos prodigó perdón? O sea, la forma en que se traduce en la versión de la Biblia que yo uso, que es la Nueva Biblia Estándar Americana, hace que parezca que toda sabiduría y perspicacia comienza con una nueva frase sin ninguna conexión con la última declaración que dice que Él nos prodigó. Pero yo sugiero que ahí sí que hay una conexión, que lo que Pablo está diciendo es que así como Dios nos prodigó perdón, también nos prodigó sabiduría y perspicacia. Verás, si este no fuera el caso, si Pablo estaría diciendo que Dios hizo algo con sabiduría y perspicacia, y eso sería muy extraño, porque Dios es sabiduría. Y porque eso no lo diría Pablo, él es sabiduría y por lo tanto las escrituras generalmente no se refieren a él haciendo algo con sabiduría y en ninguna parte de la Biblia se usa esta otra palabra perspicacia para referirse a Dios, en el sentido que él tiene perspicacia. Por lo tanto, parece mejor tomar estas palabras junto con el pensamiento de que además de prodigar su gracia sobre nosotros para perdonarnos de nuestros pecados, Dios también con su gracia nos ha prodigado por su gracia sabiduría y perspicacia. Es decir, que así como Dios derramó su gracia sobre nosotros para perdonarnos, también por su gracia inundó nuestras mentes con sabiduría y perspicacia. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo con todo esto? ¿Por qué Dios nos ha dado esta sabiduría y perspicacia? ¿Y qué tiene que ver esta sabiduría y perspicacia con la redención, que es de lo que está hablando aquí el apóstol? Escuchar atentamente. Lo que Pablo está diciendo es que Dios, en su abundante e infinita gracia desbordante, no solo ha provisto el perdón de la redención, sino que también ha proporcionado a nuestras mentes la capacidad de comprender las verdades sobre la redención. Verás, estas dos palabras, sabiduría y perspicacia, son lo que Dios ha derramado sobre nosotros para que nuestras mentes puedan entender de qué se trata la redención y las verdades bíblicas relacionadas con la redención y de qué tienen que ver y cómo estas verdades se aplican a nuestras vidas. Sabiduría es la conocida palabra griega sofía, que en el Nuevo Testamento se refiere a la visión intelectual que comprende la verdad espiritual. Nos ha dado sabiduría para entender la verdad espiritual, especialmente sobre nuestra salvación. Sabiduría es la palabra griega que básicamente significa el uso práctico de la sabiduría, es decir, cómo aplicamos la sabiduría a nuestras vidas diarias. Y la forma en que estos dos términos encajan es que la sabiduría es de naturaleza teológica, de modo que por sabiduría entendemos cómo funciona la redención, entendemos la doctrina del pecado del hombre. Entendemos el significado de la muerte de Cristo, entendemos la justicia de Dios que tenía que ser satisfecha y el concepto de la expiación sustitutiva, así como muchas otras verdades. Pero por perspicacia sabemos cómo aplicar estas verdades a un nivel práctico para que vivamos como se supone que debemos de vivir las personas redimidas. Ahora, ¿por qué es importante? Es importante porque sin la sabiduría y la perspicacia de Dios, usted y yo nunca podríamos entender las grandes verdades sobre la redención y la salvación y por lo tanto nunca podríamos vivir la vida cristiana. Por ejemplo,
En Gálatas 5:1, Pablo dijo, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Al tener una mente redimida, significa que entendemos lo que significa ser liberados de la esclavitud del legalismo religioso, y que de esto está escribiendo Pablo aquí, que debemos permanecer libres y no volver a ponernos bajo las leyes del Antiguo Testamento, de la esclavitud o de cualquier otro legalismo religioso para tratar de agradar a Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Nunca lo entenderíamos. Nunca entenderías eso, al menos que Dios te dejara entender eso en la mente. Pero una mente redimida también tiene perspicacia y sabiduría práctica para que no usemos nuestra libertad para hacer que otros tropiecen haciendo cosas que son cuestionables. Por ejemplo, Pablo también escribió en 1 Corintios 9:19, porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. Este versículo nos dice cómo comportarnos cuando se trata de lo que llamamos cuestiones de libertad, aquellas cuestiones que no están ni prohibidas ni mandadas en las Escrituras. Las Escrituras nos da la libertad a elegir hacer esas cosas, y era la sabiduría y la perspicacia que le permitieron a Pablo saber cómo actuar con los incrédulos cuando se trataba de asuntos de libertad, que con su sabiduría y perspicacia dadas por Dios se comportó de una manera para no ofender innecesariamente a ningún incrédulo mientras trataba de ganarlos para Cristo. O sea, por ejemplo, Pablo no invitaría a judíos a su casa y comer puerco. O sea, es decir, tener conocimiento de las verdades de la salvación y ser liberados del pecado nos permite saber cómo comportarnos cuando estamos con no cristianos, mientras buscamos ganarlos para Cristo, en lugar de alejarlos del Evangelio con nuestro comportamiento. Todo eso tiene que ver con la perspicacia que Dios nos ha dado. Verás, una mente redimida entiende que hemos sido liberados del pecado, no para vivir en cualquier manera que queramos, porque somos libres, sino más bien para buscar vivir de una manera agradable al Señor, porque hemos sido liberados de la tiranía del pecado. Y ahora somos esclavos de Cristo y de la justicia, porque hemos sido comprados por Cristo y le pertenecemos. Por lo tanto, debido a que entendemos que Él es nuestro amo y que somos sus esclavos, no discutimos con Él sobre estas cosas que las personas que no son salvas encuentran tan desconcertantes y se niegan a hacer, porque su palabra tiene mucho sentido para nosotros. Y porque tiene sentido para nosotros, al salvarnos, Dios nos ha dado sabiduría y perspicacia para que entendamos estas cosas relacionadas con nuestra salvación. Escucha, no dé por sentada esta sabiduría y perspicacia, porque como creyente redimido en Cristo tiene algo que ningún incrédulo tiene. Y eso se debe a que los incrédulos no solo entienden el plan de la salvación de Dios, ellos creen que son tonterías y una completa tontería. Y Pablo dijo esto acerca de los incrédulos y su punto de vista del mensaje del Evangelio en 1 Corintios 1:18, porque aunque soy libre para todos, esto es necio para todos incrédulos, pero para aquellos que somos salvos lo entendemos, es el poder de Dios. Luego Pablo pasó a desarrollar este pensamiento sobre cómo los incrédulos encuentran el Evangelio tan necio, explicando en el capítulo 2, verso 14, por qué este es el caso y por qué ellos lo ven como necio. Esto es lo que escribió Pablo. Pero el hombre natural, hablando de uno que no es creyente, un incrédulo, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Esta es la razón por la que las personas que no son salvas encuentran el Evangelio como necio y tonto, y por qué discutirán contigo al respecto, porque para ellos no tiene ningún sentido, porque ellos no tienen
la sabiduría y el conocimiento que Dios les ha dado para comprender en sus corazones el mensaje de la salvación como tú lo tienes si lo conoces. No solo para él parece necio, es irracional, pero no para nosotros. No encontramos evangelio irracional, necio, lo entendemos y lo amamos. Lo amamos. De hecho, Pablo concluyó en 1 Corintios 2, diciendo en el verso 16 que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y hermanos, la razón por la que tenemos la mente de Cristo y podemos comprender la verdad espiritual y bíblica es porque Dios nos ha dado su sabiduría, su perspicacia, no solo para comprender los diversos aspectos de nuestra salvación, sino también para aplicar estas verdades a nuestra vida diaria, para que caminemos en obediencia a Él mientras ponemos en práctica estas verdades. Ahora mirar esto, la razón específica por la que Pablo nos dice aquí en Efesios 1 que Dios nos ha dado sabiduría y perspicacia según la redención es para informarnos de que se nos ha dado un entendimiento de una verdad muy específica que es profunda, grande y profunda. Una verdad que ningún incrédulo, a pesar de lo educado que sea, lo puede entender. Verás, no solo se nos ha dado una mente para comprender los diversos aspectos de nuestra salvación presente, sino que también se nos ha dado una mente para entender, observar esto, el misterio del plan redentor de Dios para los siglos venideros. Observad lo que Pablo escribió en el versículo 9. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en él. Mirar ese verso otra vez. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en él. Ahora, al mirar esta declaración, vemos que Pablo ha usado una palabra con la que todos estamos familiarizados y es la palabra misterio. Sin embargo, es posible estar familiarizado con esta palabra y sin embargo no entender lo que el apóstol quería decir con esta palabra o cómo la Biblia usa esta palabra. Verás, cuando la Biblia habla de un misterio, que no se refiere a algo que es misterioso o espeluznante o algo que necesita ser resuelto como un asesinato misterioso. Cuando la Biblia habla de algo como un misterio, se refiere a un secreto que ha sido escondido en el corazón y la mente de Dios hasta el día en el que Él elige revelarlo. Es decir, un misterio es un secreto sagrado. Una vez escondido en la mente de Dios, ahora revelado a su pueblo. Y sabemos que esto es precisamente lo que significa la palabra misterio y cómo se usaba según cómo se usa esta palabra en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, leemos en Efesios 3, del 3 al 6. Que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes os escribí brevemente, en vista de lo cual leyendo podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Él está diciendo, esto es lo que estoy a punto de decir, a saber, un secreto que nadie sabía hasta ahora, ni a los apóstoles ni a los profetas. Verso 6 nos dice el misterio. A saber que los gentiles son coheredores y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente en la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Esto es el misterio del que Pablo está hablando aquí. Y está hablando aquí... No está hablando esto en Efesios 1, vamos a volver ahí un momento, pero el misterio del que Pablo está hablando aquí es la verdad de que los gentiles y los judíos serían reunidos a través de fe en Cristo, en un cuerpo, un solo cuerpo, una familia, un solo reino de creyentes en Mesías. Ahora, sin embargo, el Antiguo Testamento enseñó que los gentiles serían salvos. Nunca reveló que Dios los convertiría en un cuerpo unificado de creyentes junto con el pueblo judío.
Ese era el misterio que Dios ahora reveló a través de Pablo y a los otros apóstoles del Nuevo Testamento. Leemos de otro misterio en Efesios 5, 31 y 32. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande, Pablo dijo, grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Ahora bien, este misterio es la verdad de que el matrimonio en el que un hombre y una esposa están unidos juntos, y esa es la imagen divina de la unión de Cristo con su esposa, la iglesia. Una vez más, esta verdad no se conoció hasta durante miles de años, hasta que el Señor la reveló en el Nuevo Testamento. Entonces, otro misterio es mencionado por Pablo en 1 Corintios 15, de 50 a 52. Y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar los ojos a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahora, este misterio es la verdad del rapto de la iglesia, que nunca se enseñó en el Antiguo Testamento, sino nunca se menciona la iglesia en el Antiguo Testamento, sino que se reveló ahora en el Nuevo Testamento. No todos nos vamos a morir, va a haber una generación de creyentes que serán raptados por Dios. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Y ahora la razón por la que Pablo se refiere a estas verdades previamente secretas como misterios es porque en la antigüedad habían ciertas religiones que se llamaban religiones de misterio, y cuando uno era iniciado en una de estas religiones de misterio pasaba por un cierto tipo de rito secreto del que no podía contarle a nadie. Era un secreto conocido solo para los miembros de ese oculto. Incluso hoy en día hay ciertas sociedades en las que los miembros juran guardar secretos y no pueden contárselo a nadie fuera de la sociedad. Y así, volviendo a Efesios 1, lo que Pablo nos está diciendo es que en relación con nuestra redención, Dios tenía un secreto que Él había guardado para Él mismo hasta ahora, un misterio que antes era desconocido, pero que ahora ha elegido dar a conocer en Efesios 1 para dejarlo saber a su pueblo. ¿Y cuál es ese misterio? O una vez más, observen lo que Pablo llamó este misterio en el verso 9. Dice, nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en él. Pablo se refiere a este misterio, esta verdad escondida en el corazón de Dios, el misterio de su voluntad, que dice que proviene de su bondadosa intención, que es literalmente su beneplácito. Es decir, proviene de su corazón de amor. Es lo que le da placer a Dios. Es decir, cualquiera que sea esta voluntad específica de Dios, este plan suyo que ahora nos ha revelado, proviene de algo en el que Él se deleita mucho. Es algo en que Él quiere que entendamos debido a su amor por nosotros. Por lo tanto, Él nos ha prodigado sabiduría y discernimiento para que podamos entender este misterio particular de su voluntad. ¿Preparados? ¿Cuál es? ¿Cuál es el misterio de la voluntad de Dios que Él nos ha dado para aquellos que somos redimidos y tenemos el entendimiento? Es notar esto, su plan para la eternidad. Su plan por la cual toda la historia se está moviendo y ahora se cumplirá en el futuro. Observar cómo Pablo explica este misterio en el verso 10. Con miras a una buena administración
en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ahora sé que cuando lees esto por primera vez o igual muchas veces suena como un versículo muy complicado, o sea que deje que lo simplifique un poco para explicarles el significado de las diversas palabras que Pablo ha usado en esta declaración. En primer lugar, administración. A veces es traducida como dispensación. Es una palabra griega compuesta por dos palabras, casa y ley. Acabamos de tomar dos palabras para formar una. Es el manejar una casa o las leyes por las que una casa se maneja. O sea que cuando Pablo dice que con la administración en el cumplimiento, lo que él está diciendo es que en un futuro, lo que yo creo que tiene que ver después del reinado de 1000 años de Cristo en la tierra, la eternidad. En este contexto, Pablo se está refiriendo a la eternidad. De modo que en el futuro, así es como Dios va a administrar su universo a lo largo de toda la eternidad. Ese es el misterio. Así es como va a administrar Dios al mundo y su universo a lo largo de toda la eternidad. ¿Y cómo va a dirigir su universo? Pablo nos dice que Dios va a reunir todas las cosas en Cristo, tanto en las que están en los cielos como en las que están en la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Significa que todo que está en este mundo se está moviendo hacia el gran propósito de Dios, que es unir todo, o escuchar es unir todo bajo la jefatura de Jesucristo, que incluye creyentes, incrédulos, ángeles y todo el universo creado. Todo el universo. Verás, la palabra que Pablo se usa aquí traducida como sumando, como es en resumir todas las cosas en Cristo, quiere decir unificar todo en Cristo. Reuniendo todas las cosas, va a unir todas las cosas en Cristo. Entonces lo que Pablo está diciendo es que todo en el universo, todo estuvo una vez junto bajo la jefatura de Cristo, pero dejó de ser así cuando el hombre cayó en el jardín del Edén. Pero en el futuro se volverá a reunir una vez más bajo él, y todo debido a su obra de redención en la cruz. Esta es la forma en que el doctor James Montgomery Boyce explicó esta asombrosa verdad. Él dijo, esta no es la doctrina del universalismo, la doctrina de que toda criatura caída será salva. Es la enseñanza de que todas las cosas estarán sujetas a Cristo. Algunos voluntariamente, como aquellos que han sido redimidos por Jesús, se exaltan gozosamente en su gobierno. Algunos de mala gana, ya que el mal es restringido y todos se ven obligados a reconocer a Jesús como Señor de todos. ¿Os suena esto? Debería, porque Pablo está diciendo lo mismo en Filipenses 2, del 9 al 11, donde dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios el Padre. Verás, la razón por la que la gente no puede hacer rima o razón del universo, de nuestro mundo o de la historia en este momento es porque todo en el mundo parece inconexo y fuera de armonía. Y eso es porque está desarticulado y fuera de armonía, porque es un mundo corrupto y caído en el que vivimos. Un mundo en el que el diablo, el epítome del mal, es ahora el gobernante. Un mundo en el que los demonios oprimen a las personas. Un mundo en el que la creación está caída y grime y gime. Un mundo en el que la humanidad está dividida entre los que reconocen a Cristo como Señor y los que no. Pero un día después de que Cristo regrese y se introduzca en la eternidad, todo estará unido en Él, de modo de que ya no habrá desunión.
Todo estará en armonía bajo la dirección de Cristo y todo debido a esta gran verdad de redención que revirtió la caída del hombre y la creación. Y esta es la verdad de la redención, la que Dios nos ha dado sabiduría para entender y vivir. Escuchar, hermanos, estas maravillosas palabras de Dr. Martin Lloyd-Jones mientras se explica lo que sucederá en el futuro. Dice, la armonía perfecta que se restaurará será la armonía en el hombre y entre los hombres, armonía en la tierra y en la creación bruta, armonía en el cielo y todo bajo este bendito Señor Jesucristo, que será la cabeza de todos. Todo volverá a estar unido en él y maravilla de maravillas, maravillosa será sin comprensión cuando todo se suceda, nunca más se deshará, todo se reunirá en él por toda la eternidad. Este es el mensaje, ese es el plan de Dios, ese es el misterio que se nos ha sido revelado. Estas cosas son tan maravillosas que nunca oirás nada más grande ni en este mundo ni en el venidero. Hermanos, permítanme que os diga esto de la manera más simple posible. Hay un significado para este universo. Hay un objetivo de la historia. El significado del universo y la meta de la historia se encuentra en Jesucristo mismo. Lo que una vez se perdió en Adán como resultado del pecado, un día será restaurado en Cristo. Y aquí es donde se dirigen el mundo y la historia. Ahora, a pesar de lo confundida que está la gente hoy con los acontecimientos mundiales y hacia dónde se dirige este mundo, y a pesar de la desesperanza y la tristeza proclamadas por muchos que son considerados intelectuales, que no hay propósito en el universo y que la historia no tiene ningún sentido, la Biblia dice al contrario. La Biblia dice que la historia tiene una meta. La historia tiene una dirección, un plan. Y nosotros que hemos sido redimidos entendemos este plan. Y lo entendemos porque Dios no solo lo ha revelado en su palabra, sino que nos lo ha dado en su gracia y nos ha dado sabiduría y perspicacia y discernimiento para saber que la historia está en el proceso de mover todo lo que viene a la jefatura de Cristo, Jesucristo. Verás, nuestra redención no es solo para ahora. Es para ahora también, pero no solo por ahora. Tiene consecuencias eternas. El Padre te ha redimido para que seas parte de su plan eterno. El plan por el cual Él administrará y dirigirá el universo, incluyéndote a ti por Jesucristo. Y es por eso que Pablo lo alabó y porque nosotros debemos alabarlo, pero solo lo alabaremos por todo lo que significa la redención, tanto ahora como por toda la eternidad, si tenemos una perspectiva eterna de la vida. Y este es a menudo el problema, porque muchos de nosotros estamos tan atrapados en nuestras propias vidas actuales y los problemas que tenemos hoy y todo lo que tenemos que asumir hoy. Todo lo que nos está ocurriendo ahora, que muchas veces no consideramos lo que Dios dice que nos deparará el futuro en términos de su plan eterno. Y al hacerlo, cuando solo estamos mirando nuestros problemas del día a día y no miramos hacia el futuro, como dice la palabra de Dios que hemos de hacer, nos obstaculiza nuestra alabanza y nuestra adoración. Al considerar la perspectiva del apóstol Pablo hacia el futuro, a pesar de sus difíciles circunstancias, el maestro de Biblia, John Stott, dijo estas palabras tan buenas. En este punto puede ser prudente hacer una pausa por un momento y considerar cuánto necesitamos todos nosotros para desarrollar la amplia perspectiva de Pablo. Permítanme recordarles que estuvo prisionero en Roma. De hecho, no era en una celda o mazmorra, sino bajo arresto domiciliario y esposado a un soldado romano. Sin embargo, aunque su muñeca estaba encadenada y su cuerpo estaba confinado, su corazón y su mente habitaban la eternidad. Miró hacia atrás antes de la fundación del mundo y hacia la plenitud de los tiempos y se aferró a lo que tenemos ahora y debería ser ahora, a la luz de esas dos eternidades. En cuanto a nosotros, cuán estrecha es nuestra
nuestra visión en comparación con la suya, cuán pequeña es nuestra mente, cuán estrechos son nuestros horizontes. Fácil y naturalmente caemos en una preocupación por nuestros propios pequeños asuntos insignificantes, pero necesitamos ver el tiempo de la luz de la eternidad y encontrar nuestros privilegios y obligaciones presentes a la luz de nuestra elección pasada y perfección futura. Entonces, si compartíamos la perspectiva del apóstol, también compartiríamos su alabanza, porque la doctrina conduce a la doxología, así como al deber. La vida se convertiría en adoración y bendeciríamos a Dios constantemente por habernos bendecido tan ricamente en Cristo. Y entonces esta mañana, mientras pasamos a nuestro estudio de Efesios, a la comunión, os invito a que tomen la misma perspectiva que tuvo Pablo, volviendo tus ojos a Jesús, recordando que Él te ha redimido para formar parte de su pueblo redimido, sobre el que Él va a gobernar por toda la eternidad. Si tú conoces a Dios, Él te ha dado un gran futuro. Un futuro por el que deberías estar agradecido, por lo que deberías estar alabando, adorándolo. Sin embargo, si no conoces a Cristo como tu Salvador y Señor personal, entonces entender esto en el futuro, aunque reconocerás a Jesús como Señor, porque dice que lo harás. Dice Pablo que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Sí que lo harás. Y lo harás de mala gana. Y aún estarás perdido por toda la eternidad, pero serás forzado a reconocer que Él es Dios. Pero las buenas noticias es que no estás en la eternidad aún, estás aquí ahora y puedes arrepentirte de tu pecado, poner tu confianza en Cristo y ser salvado por toda la eternidad. ¿Cómo suena eso? ¿Cómo lo haces? Arrepentir de tu pecado, poner tu confianza en Cristo y su muerte en la cruz como la única base para tu salvación, con un corazón que está dispuesto a rendir a su señorío.